Ley 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de un liderazgo es saber cuánto se puede influir en las personas. Por lo regular, un líder se muestra impresionante, poderoso y carismático. En este punto, es importante entender que si uno no tiene influencia, nunca podrá dirigir a los demás. El liderazgo no puede ser otorgado. En otras palabras, podemos entender que se puede ser jefe, pero sin ser líder, y se puede ser líder sin ser jefe. Y en el mejor de los casos, se puede ser jefe y líder al mismo tiempo. Y que siempre el liderazgo va a depender de la capacidad de influencia sobre las personas. Un puesto de trabajo, un título universitario o ser un empresario no otorgará el liderazgo automáticamente. Si las personas no tienen influencia, no pueden dirigir. De igual forma, una gran cantidad de conocimientos no dan el liderazgo de forma automática. Se necesita forzosamente influencia para ser líder. Si uno quiere ser líder, deberá tener seguidores, y para tener seguidores deberá desarrollar relaciones con las personas. Y entre más profundas sean, más fuerte es el potencial para el liderazgo. Por eso, hay que entablar relaciones con las personas adecuadas. También es importante tener en cuenta que la información es vital para un líder. El conocimiento no dará automáticamente el liderazgo, pero no se puede ser líder sin este. Y a partir de que usted estudie su organización y adquiera más conocimientos, podrá influir con mayor fuerza en las personas. La experiencia también es una gran forma de influir en las personas. Entre más grandes sean los retos que haya enfrentado en el pasado, más probabilidad habrá de que los seguidores le den una oportunidad para que muestre su capacidad de asumir un reto. Éxitos del pasado. No hay algo que convenza mejor a los seguidores que un buen historial. Lo que un líder puede hacer. Los seguidores quieren a un líder que los pueda llevar al éxito. En resumen, si usted se cree líder y no tiene seguidores, no es un líder, y mucho menos si no puede influir en las personas.